Cuando yo tenía 14 años, más o menos, 13, 14, 15 años, pues empecé a darme cuenta que no me gustaba como yo pensaba el sexo opuesto. Y al principio me sentía raro, no sabía de qué forma afrontarlo porque era para mí algo nuevo. Además de que en ese momento en la sociedad no era tampoco algo muy bien visto para algunas personas. Entonces estuve un tiempo apartado de salir con algunos grupos de personas y demás. Y hasta la edad de 15, 16, cuando pasó ya un año o dos de esto, fue cuando ya empecé a normalizarme yo mismo y con los demás. Y entonces quise dar el paso de empezar a contarlo a mi gente cercana y también quería que aquellas personas que no eran tan cercanas, pues ya sea por terceras personas o algo, pues también se fuesen enterando, o aunque algunas decían que ya lo sabían. Cuando tenía 16 años, que entré ya en el bachillerato, me acuerdo que yo ya lo tenía más normalizado por mi parte, lo había asumido, que es lo primero que y lo mejor que puedes hacer. Asumirlo tú mismo, estar bien contigo mismo y a partir de ahí ya, eh, una vez que has analizado tu entorno y sabes cómo llevarlo a cabo, pues empezar a contarlo. También digo que no es algo que tú tengas que contar sí o sí, porque es algo muy personal. Entonces no es una obligación de tener que contarlo. Simplemente que para sentirte mejor contigo mismo o, o para que tus amigos o los de tu entorno te comprendan o puedas abrirte con ellos, lo mejor es contárselo al menos a las personas más cercanas. Entonces yo a la edad de 16 empecé a contárselo a una amiga mía, que yo quedé con ella y un día tal cual le dije que le tenía que contar algo y demás y se lo conté y pues para ella fue una sorpresa porque es algo que yo siempre he llevado dentro y tampoco quería que se me notara en el sentido de hacer gestos de más que la gente pudiese percatarse de ello. Entonces, claro, a la mayoría de gente de mi entorno, de la que se iba enterando o contándoselo, le pilló por sorpresa, pero sí es cierto que desde ese mismo día que empecé a contarlo, eh, yo no tuve bulla ni tuve, como ya he dicho, obligación de tener que contárselo en una misma semana a todo el mundo. Solamente empecé poco a poco a abrirme. La gente que se iba enterando tampoco me preguntaba, simplemente si surgía el tema, pues se trataba y la verdad que bastante bien. Uno de los aspectos perfectos que he tenido es que no le ha sentado mal a nadie de mi entorno. Eh, yo he conservado las mismas amistades, tanto de sexo masculino como del femenino. La mayoría de mis amigos y de mi entorno son heteros y eso no ha supuesto una barrera ni una limitación hacia mí. Ellos me han intentado ayudar siempre, desde el primer momento. Me preguntaron desde cuándo yo llevaba así. Eh, Ellos siempre me han preguntado que si necesito algo, que ellos me apoyan. El hecho de que varios amigos del sexo masculino que son heteros lo acepten, eso ha conllevado a que el resto de amigos también lo vean normal. Porque si ven que la mayoría de ellos lo aceptan y dan sus razones y lo ven como algo normal, eso también influye en que los demás, si no lo tenían muy claro, pues reflexionen y piensen que es algo normal del cual nadie se hace cargo porque tú no decides ser así y finalmente te das cuenta de, por un lado, cómo la sociedad influye en la toma de decisiones y en la aceptación de distintas acciones, pero también por otro lado, cómo tú puedes sentirte bien y seguir tu vida tan normal como antes en función de cómo tu entorno lleva este tema contigo. Entonces yo nunca he tenido problemas. Durante estos años todo mi entorno lo ha ido conociendo y se ha dado cuenta
de lo fuerte que he sido durante todo este tiempo, porque realmente a mí no me ha terminado afectando mal. Estoy súper bien y agradecido a mis amigos, ellos lo saben. Y saben que obviamente no ha sido fácil, no ha sido algo así rápido, pero que estoy muy contento porque sabiendo las situaciones que sufren otros compañeros y otras personas que están en mi situación, pues la forma en la que a mí se me ha puesto no, no me ha hecho sentirme mal ni estar afectado. Por lo tanto, yo una de mis miedos era que me pudiese afectar en mi rendimiento académico, por ejemplo, por tener que pensar mucho en ello, no concentrarme, pérdida de atención, pero a mí me ocurrió lo contrario. A mí me sirvió para hacerme más fuerte, entonces estaba más a tope que nunca. Yo pensaba, pues ya que tienes esto, vas a dar el máximo de ti para que los demás vean que no tiene nada que ver tener esta condición con tu forma de ser ni con tus actuaciones durante la vida. Que hay gente que lo cuestiona, obviamente, pero se puede demostrar y los que me conocen lo saben. Entonces ya está. Mi entorno muy bien. Yo la verdad que me sentí muy bien y a día de hoy estoy mejor todavía. El único problema que existe han sido mis padres, porque mis padres al principio no lo han llevado bien. A día de hoy todavía no hay problemas en cuanto a mi relación con ellos en algunos aspectos por este tema, pero ellos intentan hacer la vista gorda y tampoco hablar de ello para no hacer mal rollo. Es algo que no debería ser así, pero teniendo en cuenta que mi entorno, que es un número de personas más numeroso, es lo contrario, pues también me hace tener un equilibrio de lo malo y de lo bueno. Por tanto, no estoy mal. Lo que sí que me gustaría es cambiar esta relación con mis padres, que ellos pudiesen entender realmente cómo me puedo sentir yo o cómo se sentirían ellos con la empatía en este tipo de situaciones. Sinceramente, yo no pensé desde un primer momento que tuviese miedo al rechazo, principalmente porque las amistades que yo siempre he tenido, yo no escojo amistades en las que la amistad se coja de un hilo o penda de un hilo. Yo siempre me he rodeado de amistades que yo sé sus pensamientos, yo sé su forma de actuar, en lo bueno y en lo malo. Eh, Sé que aunque ellos piensen de una forma distinta o tengan otra ideología, eso no va a influir en nuestra relación. Incluso hablando las cosas se pueden solucionar, porque son personas que a través del diálogo pues puedes llegar a acuerdos o ellos te pueden comprender. Hay tipos de personas que no, pero en este caso sí. Entonces yo nunca he tenido miedo al rechazo, es más, cuando yo lo conté, es una sensación de nervio y de ansiedad, porque es algo nuevo en tu vida, algo nuevo para los demás. Entonces es normal que al principio pues yo estuviese nervioso y no supiera la reacción del momento de algunas personas. Pero lo que yo sí tenía claro es que iba a ser para bien. Entonces, por ello no tuve miedo de contarlo y de abrirme. Como ya he dicho antes, lo que sí hice es estar un año en una situación de yo sé lo que soy y los demás no lo saben todavía, porque yo necesitaba un tiempo para analizar mi entorno y la forma en la que se pudiera llevar a cabo o las reacciones que pudiera haber. Pero en ningún momento tuve miedo al rechazo. A día de hoy estoy muy contento de haberme rodeado de las personas que tengo. Desde pequeño hasta el momento sigo conservando las mismas amistades. Las que no han querido conservar amistades no han sido por este tema. Es decir, a lo mejor por el cambio de instituto, de colegio, de trabajo, de cercanía, lejanía de vivienda y demás, se han perdido amistades, pero nada tiene que ver con este tema. Entonces, estoy muy feliz a día de hoy porque
fui capaz primero de contárselo a mi familia, a mis padres. Segundo, que mi entorno me ha ayudado mucho a llevar a cabo por así decirlo, mi salida al exterior y eso ha hecho que me haga más fuerte en mis estudios, en mi forma de ser y que siempre confíe en uno mismo, porque lo que estas cosas te dan a ti mismo es confianza. Lo principal es confianza. Y la confianza no solamente con los de tu entorno, sino contigo mismo. Y si tienes confianza en ti mismo, contigo mismo, pues vas a ser capaz de que cuando alguien te diga lo contrario o alguien intente hacerte pasarlo mal con este tema, tú seas consciente de la realidad y que no te termine afectando. Con lo cual a día de hoy mentalmente estoy fuerte, los de mi entorno lo saben y me ayudan y vivo una vida normal sin tener en cuenta nada de este tipo, que así es como debería ser en la mayoría de los casos o en todos, sin que nadie tenga que sufrir y siguiendo la vida, cada uno a su manera, ya que somos libres de, vaya, de actuar y de vivir sin tener en cuenta la orientación sexual de nadie, ni al igual que se tiene en cuenta la nacionalidad, el país, ni ninguno de estos aspectos. Cada uno es libre de hacer lo que quiera y no por ser de un aspecto o de otro vas a ser menos capaz de hacer las cosas. También todo este proceso ha llevado consigo una serie de aspectos negativos. Eh, Primero, pues la forma en la que tú vas a afrontar cómo contarlo, porque al ser algo raro y algo que en la sociedad está bien visto por la mayoría de personas, pero hay algunas que no, pues siempre tienes ese pensamiento negativo hacia qué me podrán decir o cómo lo van a afrontar algunas personas, si van a influir en lo que en las personas que sí me han aceptado de primera mano. Entonces, pues uno de los aspectos negativos era ese, el cómo los demás iban a verme. Por otro lado, también eh, a la hora de relacionarme con grupos nuevos de personas, cuando he ido cambiando de instituto, de colegio, cuando entré a la universidad, también mi miedo era que nuevos grupos de personas pues tuviesen que afrontar, bueno, más bien yo, tuviera que afrontar de nuevo lo que había pasado ya anteriormente en otros años, porque es el mismo proceso. Ya no con los mismos nervios, pero sí con la incertidumbre de qué podrá pasar. La verdad que es bastante incierto y por dentro te genera un poco de ansiedad. Por otro lado, sí es verdad que en alguna que otra ocasión me he topado con gente que no acepta este tipo de personas o no lo ve bien en la sociedad. Pero afortunadamente esto a mí me ha ocurrido una vez ya yo he sido consciente de quién soy, de lo que está bien, lo que no, y teniendo a la gente que he tenido alrededor, pues no me ha llegado a afectar porque realmente es una opinión más y claramente la acepto y es así. Pero obviamente es un aspecto negativo que hoy día siga ocurriendo eso, que haya personas que piensen que se trata de una opinión y realmente es algo personal a lo cual no puedes hacer nada y tienes que vivir y tratarlo como el resto de personas.